¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Por aquí continuando con los retos, vamos con el reto 2 de alquiler de autos que me lo han solicitado ya varias veces. Vamos a leer entonces el contexto. Gracias al sistema implementado en el reto pasado, la empresa de renta de autos ha logrado reducir los costos de mantenimiento y gastos de reparación de sus vehículos. Debido a esto han decidido expandirse y abrir varias sedes nuevas junto con una promoción para promover que las personas conozcan las nuevas ubicaciones. Para llevar a cabo la expansión, la empresa le comenta que necesita implementar un sistema como el del siguiente diagrama. Entonces tenemos ya aquí tres clases: la clase auto, la clase cliente y la clase alquiler. ¿Listo? La clase auto, entonces vemos que tiene los datos miembro, placa, que es de tipo string, días desde último mantenimiento, que es de tipo entero, tiene seguro, que es de tipo boolean. Los métodos se pueden rentar y necesita mantenimiento, que van a devolver un boolean. Cliente tiene dato miembro cédula de tipo string, edad de tipo int y nombre de tipo string. Y los métodos get cédula, que devuelve la cédula, get edad, que devuelve la edad, y get nombre, que devuelve el nombre. La clase alquiler tiene los datos miembros cliente, que es de tipo cliente, un dato miembro de tipo auto y una fecha, que es local date, unas horas de alquiler, que es un de tipo entero, tiene el correspondiente métodos. Entonces get cliente, get auto, get fecha, get horas alquiler y el método obtener descuento, que va a recibir como parámetro un arreglo de alquileres, o sea, el mismo, y devuelve un dato de tipo entero. Entonces el reto nos dice que implemente las clases que se muestran en el diagrama. La clase cliente implementa un constructor y los respectivos getters. Note que la clase auto es la misma creada en el reto anterior, se recomienda reutilizarla. La clase alquiler implementa un constructor y sus respectivos getters. Alquiler también implementa el método obtener descuento, que retorna un valor tipo entero. Para calcular el descuento de la instancia desde la que se invoca el método, la empresa establece la siguiente lógica de negocio. A. Antes de calcular cualquier descuento, debe verificar que el auto de la instancia no necesite mantenimiento y se pueda rentar. En caso de que alguna de estas dos condiciones no cumpla, retorna un 0. B. La empresa cuenta con una base de datos con los registros de cada vez que un cliente renta un auto, por lo que la función recibe un arreglo de tipo alquiler que representa ese historial de alquileres. Tenga en cuenta que este arreglo es un historial, puede contener alquileres de diferentes clientes. Recuerde validar que los alquileres son del mismo cliente para el que está calculando el descuento. C. El método debe calcular un descuento en función de la cantidad de horas acumuladas que el cliente tenga en sus alquileres desde los últimos 30 días, contando las horas de la instancia desde el que invoca el método. Asuma que la fecha actual es el valor fecha de la misma instancia. O sea, el descuento se asigna de acuerdo a la siguiente tabla. Si las horas acumuladas son menos de 20, entonces se retorna un 0. Si está entre 20 y 50, se retorna 2. Y si son más de 50, se retorna un 5. Debemos tener en cuenta, entonces, como lo indica el ejercicio, que se suman tanto las fechas de la instancia, las horas de alquiler que se van a hacer en la instancia, como las horas que se suman durante los últimos 30 días que obtuvo el cliente. Nota: puede profundizar en el funcionamiento del objeto local date en este link. Bueno, aquí entonces nos dan los casos de prueba, nos dan un arreglo de 5 elementos de historial de alquiler. Entonces va a tener 5 elementos y ya entonces vamos entonces con los datos de prueba. El caso de prueba 1 nos da el alquiler, cliente, auto, la fecha y las horas alquiler. Listo. Entonces aquí el auto nos dice que es que es la placa de BZ645, que tiene 2 horas desde el último mantenimiento y que tiene seguro. Listo. Entonces, por tener menos de 20 horas acumuladas, porque son 8 más las que rentó después del 19 de julio, vamos a mirar. El cliente 1 tiene, esto es de junio, no sumaría, este tampoco porque es del 19, no sumaría, y cliente 1 desde el 16 tampoco sumaría. Entonces miramos que el cliente 1 tiene 3 historiales, pero ninguno queda entre los últimos 30 días, entonces solo quedaría con las 8 horas que se van a alquilar en estos momentos y es menor a 20, entonces se devuelve 0. Y lo mismo entonces hacemos con los otros casos de prueba. Por ejemplo, para el segundo caso de prueba nos dice que el auto no es válido. ¿Por qué? Porque
como tiene seguro en false, para poderlo rentar tiene que tener días desde último mantenimiento menor o igual a 20 y que tenga seguro sea verdadero. Como lo tiene false, entonces de una vez retornamos el 0. Y para los otros casos entonces sería lo mismo. Entonces vamos a la codificación. Entonces para la codificación definimos entonces las tres clases que nos solicitan: alquiler, auto y cliente, y una clase principal pues para instanciar los objetos para hacer las pruebas. Entonces vamos a la clase auto. Aquí la clase auto nos dice en el documento que debe tener la siguiente firma. Debe ser, bueno, comencemos primero con la cliente. Clase cliente sería esta. Va a tener tres datos miembros que son string cédula, in edad y string nombre. String cédula, in edad y string nombre, todos con acceso private. Su correspondiente constructor que recibe cédula, edad y nombre, cédula, edad y nombre. Aquí las instanciamos. O son diferentes, lo podemos hacer así o simplemente también podríamos hacer aquí dis.cédula, pero no habría necesidad. Dis.cédula y dis.nombre. Listo, guardamos. Tienen su correspondiente get cédula, get edad y get nombre. Get cédula, get edad y get nombre. Esto sería para la clase cliente. Vamos entonces con la definición de la clase auto. Entonces vamos con la clase auto. Nos dice que tiene estos tres datos miembros: paca de tipo string, días desde último mantenimiento de tipo int, y tiene seguro de tipo boolean. Placa, días de último mantenimiento, y tiene seguro de tipo boolean y todo de acceso private. Su correspondiente método necesita mantenimiento y el método se puede rentar. Entonces necesita mantenimiento, simplemente va a volver verdadero si días desde último mantenimiento es mayor a 20, y falso si es menor o igual a 20, si es el contrario. Listo. Eso es lo que hace el método necesita mantenimiento. Vamos con el método se puede rentar, el cual nos indica entonces que si días desde último mantenimiento es menor a igual a 20 y tiene seguro es verdadero, entonces lo que hacemos entonces es devolvemos un verdadero, si no devolvemos un falso. Se puede rentar. Listo. Esto sería entonces lo correspondiente a auto. Y tenemos pues ya nuestro constructor. Definimos un constructor vacío y un constructor que recibe entonces los tres datos miembros. Y nos vamos para la clase alquiler. La clase alquiler la hemos definido entonces. Tiene sus cuatro datos miembros, que es cliente de tipo cliente, un objeto de tipo cliente, auto, que es un objeto de tipo auto, una fecha, y de alquiler, que es tipo local date, unas horas alquiler que son tipo entero. Aquí está cliente, auto, fecha y horas alquiler. Su correspondiente constructor que recibe entonces como parámetros cliente, auto, fecha y horas alquiler. Cliente, auto, fecha y horas alquiler. Aquí las llenamos. Tenemos nuestros métodos get cliente, set auto, get fecha, set fecha, get horas alquiler, set horas alquiler. Y vamos aquí a definir entonces el método que nos están solicitando, que sería obtener descuento, el cual va a devolver, va a ser de tipo public, va a devolver un entero y vamos a recibir como dato de entrada un arreglo de tipo alquiler. Entonces definimos un dato entero para devolverlo, el cual se va a llamar descuento. Validamos entonces primero si cumple, o sea, si no cumple con alguna de las dos condiciones que nos definen, o sea, si necesita mantenimiento es verdadero o si se puede rentar es falso, entonces retornamos un 0, porque eso es lo que nos indican. Si no, entonces proseguimos y definimos entonces la fecha. Traemos la fecha, la llamamos fecha actual acá en el método, la fecha que tiene. Como la fecha la vamos a analizar entonces con la fecha anterior, que sería 30 días, o sea, solo podemos contar los alquileres que ha tenido el cliente en los últimos 30 días. Lo que hacemos es una resta, esto lo hacemos con el método minus dates, que entonces lo que hace es definimos un tipo fecha local date. Minus date lo que hace entonces es restarnos 30 días y nos da entonces una fecha 30 días atrás y lo almacenamos entonces a la fecha anterior. Una vez tengamos eso, entonces también definimos horas acumuladas. Como las horas acumuladas se tienen en cuenta las horas de la instancia actual, entonces por eso a horas acumuladas no lo inicializo desde cero, sino ya que lo inicializo para que tengan en cuenta de una vez las horas alquiler de la instancia. Por eso entonces dis.horas alquiler, y aquí comenzamos a recorrer cada uno de los elementos del arreglo alquileres, desde
y desde 0 hasta alquileres.len, que es la cantidad de elementos que tiene alquileres. Entonces hasta ahí menor que la cantidad de elementos que están en el arreglo alquileres. Si comparamos entonces ahí dentro del for, por cada iteración, vamos a verificar si el elemento, el objeto alquiler en la posición y nos traemos el cliente con el método getCliente. Al traernos el cliente, el objeto cliente, vamos a acceder a su dato miembro getCédula. Si la cédula es igual, eso lo comparamos entonces, como la cédula es un string, comparamos también ese string que estamos trayendo acá, getCédula, lo comparamos con el string que le estamos mandando acá como parámetro, que es el cliente, el de la instancia o la cédula del cliente de la instancia en la cual estamos, o sea, this cliente.getCédula, si son iguales, porque ese alquiler sí pertenece al cliente, y además analizamos si alquileres en la posición y, o sea, el objeto alquiler en la posición y de la iteración que vamos, nos traemos get fecha es igual para comparar. Entonces dos fechas lo hacemos con compareTo, es un método que está dentro de las de los datos de las clases localDate, de la clase localDate. Entonces comparamos esta fecha con la fecha anterior, o sea, la fecha que tiene el elemento i, o el alquiler en la posición i del arreglo de alquileres, la fecha la comparamos con fecha anterior. Este compareTo nos da como respuesta tres posibles valores. Si esta fecha que está acá está invocando, que está dentro del objeto que está invocando el método, es mayor a la fecha que está dentro del parámetro, que se le envía dentro del parámetro, entonces nos va a devolver un número mayor a 0. Si es menor, esta fecha nos devuelve un número menor a 0, y si son iguales nos devuelve un 0. Entonces a nosotros nos interesa que lo tome en cuenta cuando sea mayor o igual a 0. Entonces, o sea, cuando esta fecha sea mayor a la fecha anterior, o sea, mayor a hace 30 días o 3 días antes de la fecha, ¿cierto? De la fecha a la cual se va a hacer o la fecha que está en estos momentos en la instancia. ¿Listo? Entonces, si eso se cumple, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las horas acumuladas de ese elemento en la posición i, o sea, horas acumuladas que teníamos inicialmente, las horas alquiler de la instancia, le vamos a llevar las acumuladas más las horas que nos devuelve el método getHorasAlquiler del objeto que se encuentra en la posición i del arreglo alquiler, ¿cierto? Elemento alquiler. Entonces getAlquiler lo suma, entonces él va sumando las horas que se encuentran de los últimos 30 días del cliente del cual se encuentra en la instancia, para que sea igual, y lo va sumando. Una vez salgamos del ciclo for, ya tenemos las horas calculadas, entonces ya podemos validar si esas horas, las horas acumuladas son menores a 20, entonces retornamos 0. Si están si no, volvemos y preguntamos acá si las horas acumuladas están mayor o igual a 20 y hora acumulada menor o igual a 50, o sea, si están entre el rango de 20 a 50, retornamos un 2. De lo contrario es porque es mayor a 50 y lo que hacemos es retornar un 5. Eso es todo lo que nos piden en el reto. Ahora entonces vamos a proceder a mirar la clase principal. En la clase principal lo que hice simplemente fue entonces invocar pues estas librerías o estas clases localDate para manejo de fechas, localDate time. Aquí entonces también para formatear, porque vemos que aquí en los ejemplos nos dan la fecha con un formato de día, mes, año separado por slash. Entonces lo que hacemos es utilizar unos métodos para formatearlo en año, mes, día, que nos lo reconozca pues como una fecha normal. Lo que hacemos entonces acá es, primero que todo, mapeo o creo instancias del objeto cliente, ¿sí? Cada uno de los clientes, cliente 1, cliente 2 y cliente 3. Creo una instancia solamente que es de auto, donde le doy los datos del auto, porque veo que todos los ejemplos son con el mismo auto. Entonces creo una sola instancia de auto a la cual le voy mandando, en los diferentes casos de CREA le mando el mismo auto, ¿cierto? Y en cliente pues vemos que acá cliente 1, cliente 1, cliente 1 y cliente 2. Pues aquí yo instancié 3 clientes, pero realmente utilizamos dos clientes. Entonces el cliente 1 le doy unos datos que me invento como la cédula, le doy cliente 1 pues la cédula que aquí se le están dando, pues cliente 1 la cédula. Este segundo parámetro vemos pues que acá sería la edad, y por último nos inventamos entonces el nombre, José Manuel Raigosa. Cliente 2
40. Aquí lo que interesa, por ejemplo, es simplemente la cédula, que es lo con la que vamos a comparar la igualdad. Listo, una vez tenga entonces los objetos tanto de cliente como auto ya instanciados, vamos a instanciar objetos de 5 objetos de tipo alquiler, que son los que vamos a almacenar en el arreglo de historial de alquileres. Entonces los instanciamos. Entonces alquiler 1, le damos new y le llevamos entonces cliente 1, auto 1, local date parse. Entonces aquí formateamos la fecha que nos dan, esta fecha que es la que nos da aquí, la del alquiler. Esta fecha correspondería a esta 12 de junio de 2021. Qué pena, esta fecha estamos llenando son los datos del historial, o sea, es esta, 12 de junio de 2021, las fechas. Entonces lo formateamos pues para que nos lo reconozca como año, mes, día, pues con una fecha normal, porque esto aquí realmente es un string. Lo formateamos y ya le decimos que el primero corresponde al día, el segundo al mes y los otros 4 días al año. Y por último le damos las horas de alquiler. Entonces si vemos, todos estos datos son los mismos que están acá. El segundo, entonces cliente 2, auto, la fecha, cliente 2, auto 1, que es la instancia que hemos definido acá de auto, la fecha, que sería el 12 de julio de 2021, 12 de julio de 2021, y las horas de alquiler 30. Lo mismo entonces para los siguientes, cliente alquiler 3, entonces cliente 1, auto 1, la fecha 14 de julio del 2021 y 25 horas de alquiler. El que sigue la misma fecha con 12 horas de alquiler y el que sigue con 8 horas. ¿Sí? 12 horas de alquiler y 8 horas. Entonces ya tenemos cada uno de los objetos que vamos a almacenar en el arreglo. Una vez los tenemos instanciados, simplemente creamos un arreglo tipo alquiler. Aquí lo habíamos definido previamente. Un arreglo de tipo alquiler de 5 elementos. Y aquí, una vez instanciamos los elementos, lo que hacemos es llevarlo a cada uno de las posiciones. En la posición 0 llevamos el alquiler 1, la historia alquiler en la posición 1 llevamos el alquiler 2 y así sucesivamente. Aquí ya tenemos los 5 elementos de alquiler llenos y lo que hacemos entonces es instanciar. Ahora sí, entonces entonces aquí lo que hacemos es cliente actual le llamamos cliente 1 y auto actual le llamamos auto 1. No habría necesidad de hacerlo, sino directamente trabajaríamos con esto, pero para trabajar acá con los ejemplos aquí, entonces lo que hacemos es de una vez entonces llenar los datos con que vamos a instanciar ahora sí el alquiler. Entonces tenemos ya el objeto cliente, el auto, definimos la fecha sí sería entonces esta aquí, esta fecha actual sería la fecha de la instancia. Le vamos a mandar y las horas alquiler. Una vez teniendo los datos, instanciamos entonces el objeto de alquiler, le damos con la palabra reservada new alquiler, le mandamos los datos cliente 1 actual, que sería este, auto actual 1, fecha actual, que sería esta que formateamos, y horas alquiler actual. Ya con esto, teniendo instanciado, podemos entonces invocar el método. Ya con este objeto invocamos el método obtener descuento, alquiler actual punto obtener descuento, y le mandamos el arreglo historial alquiler, que es el que hemos llenado acá, y ya él nos devuelve el descuento y simplemente lo imprimimos. Esto sería entonces para el primer caso de prueba y lo mismo hacemos con los otros casos de prueba. Vamos entonces llenando. Segundo caso de prueba, entonces llegamos y llenamos nuevamente entonces la fecha actual, le llevamos entonces ya la fecha del segundo caso de prueba, 19 de julio de 2021, ¿sí? Definimos la fecha, auto 1 es el mismo. No, es el mismo, pero cambia, si vemos aquí en el primero, tiene seguro era true, en el segundo es false, entonces por eso lo volvemos y lo instanciamos con estos nuevos datos. La misma placa, las mismas horas de mantenimiento, pero aquí tiene seguro es false, para que no sea válido. Y ya entonces lo guardamos a actual 1 y aquí nuevamente instanciamos el objeto de tipo alquiler. Una vez instanciado ese objeto, lo que hacemos es invocar el método nuevamente, guardamos el descuento y imprimimos. Lo mismo para los otros casos, llenamos con los datos que es y instanciamos. Ahora vamos a proceder entonces a ejecutamos. Entonces para el primer caso de prueba nos da 0, aquí el primer caso de prueba 0, para el segundo caso de prueba también nos da 0, segundo caso de prueba nos da 0, para el tercer caso de prueba nos da 5, vemos que nos da 5 y para el último caso de prueba nos da 2. Listo, eso es todo amigos, espero les haya servido. Nos vemos en el próximo reto.